Mi nombre es Eric Estuardo Coronado Paredes, de quinto bachillerato, sección D, clave 2. En esta oportunidad voy a explicar el laboratorio examen de la primera unidad, el cual dice que en la primera serie hay que crear un programa que pueda realizar el cálculo de descuentos que se realizan a un trabajador, que eso significa, implementando el IX, el ISR, y que el ISR pues va a depender si el salario es mayor a 5.000 o menor a 5.000. Si es mayor a 5.000, pues sí lo va a calcular. Si es menor a 5.000, pues no lo va a calcular. Él también va a calcular el ventas, o sea, bonos por ventas, o sea que el trabajador es un vendedor y dependiendo de las ventas que haga, se le va a realizar una bonificación. Si es de 500 a 1500, el 5%, si es de 1501 a 3700 será el 8%, y si es arriba de los 3700, pues se le dará una bonificación del 0.1%, el 10%. El programa debe permitir poder realizar esas operaciones para varios trabajadores, o sea que los va a almacenar en un Data Grid View. Bueno, entonces para hacer eso, vamos al diseño. En el diseño hay que colocar un Data Grid View, un textbox donde se ponga el salario y un textbox donde se ponga o se ingrese la cantidad de ventas realizadas, y el botón que va a ingresar o que va a hacer que esto aparezca aquí ya con los datos calculados. Bueno, entonces nos vamos a ir al código. En el código pues vamos a poner debajo del initialize component vamos a crear la tabla, por decirlo así, dentro del Data Grid View. Eso significa que la tabla va a tener 5 columnas, las cuales va a ser la columna en la columna 1 o la posición 0 va a tener el nombre salario. En la posición 1 o la posición 1 o la columna 2 va a tener las ventas realizadas, así sucesivamente, con el X, ISR, bonificación de ventas. Es creando una tabla. Se crea un public class que se llama empleados, el cual empleados va a tener estos public double, que va a ser salarios, ventas, X, ISR y bonificación, que es lo que está aquí. Bueno, entonces se crea el clase empleados. En el clase empleados van a haber dos variables, salarios que es sal y ventas R que va a ser ventas. En el double X va a ir que el X es salarios por el 0.040 que el salario va a ser multiplicado por el 0.0483. Ese es el porcentaje del X. Y aquí va a dejarlo en blanco, va a regresar a X. Salarios, para realizar el ISR nos piden una condicionante, el cual salarios tiene que ser mayor o igual a 5.000 para poder calcularlo, y eso, si es así, va a ser el salario que se ingrese por el 0.05%. Si es menor a 5.000, pues no lo va a calcular. Y si no es menor a 5.000, nos va a pedir ingrese un salario mayor a 5.000 para calcular el ISR. Se va a mostrar como una ventana emergente. Para calcular la bonificación, lo que hay que hacer es igual una condicionante de un rango, ¿verdad? Si ventas R, o sea, lo que nosotros ingresemos en el textbox de ventas es mayor o igual a 500 y menor o igual a 1500, se va a hacer una bonificación del 0.5. Si hacemos unas ventas, si ventas es mayor a 1501 y menor a 3700, va a dar una bonificación del que el salario va a ser multiplicado por el 0.8%. Y si ventas es mayor o igual a 3700, que es lo que pide, el salario va a ser multiplicado por el 0.1%. Y acá pues que aquí le vamos a dar funcionalidad al botón, que es el de ingresar, para que cada dato que nosotros ingresamos, así como el salario y las ventas, la bonificación, el IX y el ISR, pues se vayan acumulando en estos espacios. Entonces cell 0, perdón, es el salario. Entonces ahí acá va a ir, se va a ingresar o se va a mostrar el salario. Aquí se va a mostrar las ventas, en el ISR, el X, perdón, aquí el ISR y aquí la bonificación. Entonces en cada columna pues se va a ir mostrando los datos que nosotros vayamos ingresando.
Y pues esto que significa que esto va a salir de la clase o del clase empleados, del Textbox 1 que es de salarios y el Textbox 2 que es de ventas. Entonces lo vamos a probar. Esto suele tardarse un poco en cargar, pero ya va a salir. Bueno, ya que salió, pues como dije, aquí está la tabla que creamos. Entonces se va a ir haciendo grande conforme nosotros vayamos agregando más datos. Entonces, por ejemplo, yo pongo un salario de 6,000, que es mayor a 5,000, y ventas realizadas pongo 500. Le doy a ingresar y me va a ingresar el salario que yo puse, las ventas que yo puse, el cálculo del IX, el cálculo del ISR y la bonificación respecto a mis ventas. Si yo pongo aquí 4,000, que es menor a 5,000, aquí pongo 4,000 igual, le voy a ingresar, me va a tirar un mensaje que dice ingresa un salario menor a 5,000. Eso significa que me va a meter mi salario, me va a meter mis ventas, me va a calcular el IX, pero no me va a calcular el ISR porque no tengo un salario mayor a 5,000. Y me va a tirar mi bonificación, ¿verdad? Si yo le doy igual otra vez va 7,000 o algo así, aquí pongo mis ventas son 343, no sé, o 434, pues me lo va a crear y así sucesivamente, ¿verdad? Y como mis ventas fueron menores a 500, pues no tengo bonificación de ventas. Eso sería la serie 1. La serie 2 pide implementar un vector para almacenar notas de 5 alumnos. Y pues es básicamente sacar el promedio de esas notas. Se ingresan 5 notas y se tienen que sacar el promedio. Y el 2 hay que crear un arreglo del cual puede almacenar 10 países. O sea, se ingresan 10 países. Y yo tengo que poner y me tiene que buscar en la posición en la que está el país que yo quiero saber. Por ejemplo, si yo quiero saber en qué país está en la posición 8, yo pongo ahí la posición 8 o el número 8 y me tiene que encontrar qué país está en esa posición. Bueno, entonces para realizarlo nos vamos a ir al diseño del 2, que ese sería el de las notas, bien sencillo, 2 botones, un textbox. Para este botón, al apachar este botón, lo que va a hacer es tirar una ventana emergente donde podamos ingresar las notas. Y este botón, ya al haber ingresado las 5 notas, este botón nos va a servir para calcular, y en este textbox pues va a ir el promedio. El de los países, pues este label es especial porque en este label va a ir acumulándose, nos va a ir mostrando cuántos países vamos ingresando, y al momento de llegar a los 10 países, pues este país, o sea este label va a cambiar y va a salir los países ya están ingresados. Entonces, como aquí se ingresan los países y aquí se ingresa la posición que yo quiero saber del país. Por ejemplo, yo quiero saber la posición 8 o posición 5. Aquí pongo esa posición y acá en el label 4 pues me va a poner el país que está en esa posición. El ingresar el país y el buscar el país. Bueno, entonces para el primer problema, que es el del ingresar las notas, vamos a crear el int s. Se crea el nuevo int que el nuevo int que va a tener 5 notas, o sea que solo va a aceptar 5 notas o 5 cantidades. Se ingresa el int suma, que va a tener un valor 0, y el int promedio, que igual va a tener un valor 0. Para el del país, para el problema del país, se crea un array list de vector 1. Se crea el string de países y el new string, que va a aceptar 10, o sea 10 posiciones o 10 registros, contando desde el 0 hasta el número 9, porque el 10 no se cuenta. Donde k va a ser igual a 0, esta va a ser nuestra variable para poder encontrar los países más adelante. Bueno, entonces en el botón 2, que es el botón de ingresar, pues vamos a poner que for, la condicionante de for int i es igual a 0, entonces i va a ser menor a ese length. Entonces int n, que es nuestra variable, va a ser igual a int.parse, que esto se coloca siempre cuando es un int. Microsoft.visual.basic.interaction.input.box, que esta es una función que si no lo trae, la mayoría ya lo trae,
si no sé, hay que descargarlo aquí mismo, no hay mayor dificultad en eso. Entonces va a mostrar el mensaje de ingresa 5 notas, para que en esa ventana emergente pues me permite ingresar las 5 notas de 0 a 100. Está el SI, que va a ser igual a n, y la variable suma, que va a ser el SI. O sea, va a ir acumulando SI. Eso significa que si yo pongo, por ejemplo, 49 y mi próximo va a ser 50, automáticamente va a sumar 49 más 50. El botón 2 pues es sencillo porque es solo calcular el promedio, entonces significa que suma, que es el resultado de la suma de las 5 cantidades aquí, va a ser dividido entre las 5 notas que yo ingresé para que saque el promedio. Y en el textbox.text vamos a ingresar el promedio, entonces va a mostrar un mensaje, o sea, al darle calcular, el textbox va a mostrar un mensaje que diga el promedio es, y este más es para anidar o adjuntar el resultado que nos dio aquí, que sería el promedio. Luego el de los países. El de los países es, vamos a agregar que el if va a ser menor a 10. Eso significa que va a ser del 0 al 9, contando los 10 registros que nos están pidiendo. Entonces países va a ser igual a K, o sea que K va a ser el donde registremos a los países, textbox2.text, que el textbox2, si no estoy mal, es este, ¿vale? Entonces aquí vamos a ingresar el país, que esa es la variable K, ingresar el país. Entonces K seguirá acumulando, eso significa que cada país que va ingresando va a sumar más 1, más 1, más 1, hasta llegar a la posición 9 o el número 10, ¿verdad? Textbox2 va a ser .focus, donde int KP es la que nos va a servir para ir acumulando los países que llevamos. Por ejemplo, eso lo van a entender ahorita. En el label 3, if K es igual a 10, eso significa que K va a ser igual a 10. Significa que 10 no cuenta, entonces empieza desde 0 hasta el número 9. Label 3, o sea, cuando ya lleguemos a los 10 registros, label 3 va a mostrar un texto donde les dije yo aquí el país. Aquí va a cambiar este texto por ya están ingresados todos los países, se va a mostrar ese texto. En dado caso yo no he llegado al 10, aquí está el cambio. País, label 3 va a mostrar un texto que diga país, más KP. KP es el acumulado de los países que vamos ingresando. Yo ingreso uno, más ingreso otro, entonces ya van a ser 2. Entonces este KP va a decir ingrese país 3 y así sucesivamente. Y Textbox pues tiene esto para que automáticamente cuando le dé registrar al país se quede en blanco otra vez la caja de Textbox. Y este botón pues lo que va a hacer es encontrar el país que estoy buscando respecto a la posición. Entonces int pa2, que es el int que vamos a usar para encontrar el país, va a ser int.parse textbox3.text. Eso significa que de aquí, de este textbox, va a jalar la posición que queremos. Si yo quiero la posición 8, de aquí lo va a jalar. Aquí ingreso el 8 y ahí lo va a jalar. Y label 4, que es el label que yo mostré aquí, es el label que va a mostrar el país que está en la posición que yo quise, ¿verdad? Entonces vamos a probarlo. Igual esto puede tardar un poco. Entonces yo le voy a dar al botón ingresar. En ingresar voy a ingresar las notas que quiera, o notas al azar. Por ejemplo, voy a poner 34, voy a poner 78, voy a poner 100. Y si se dan cuenta me va tirando la ventana hasta que yo llegue a las 5 notas. Voy a poner 68 y voy a poner, por ejemplo, 89. Entonces ya como ingresé ya todas mis notas, ya se me desaparece el cuadro. Voy a darle calcular y me va a tirar el mensaje que dije. El promedio es 73. Entonces hizo la suma de las 5 notas que ingresé y lo dividió entre 5 y aquí lo mostró. El de los países es lo mismo. Vamos a ingresar países al azar. Voy a poner Holanda. Voy a poner Holanda. Le voy a dar ingresar. Voy a poner Grecia. Ingresar. Australia. Ingresar. Guatemala.
la va a ingresar. Chile, Honduras, Nicaragua, México, España, por ejemplo, y Italia, por ejemplo. Entonces ya como ingresé mis 10 países, va a cambiar el texto como dije, y ya está ingresado todos los países. Eso significa que ya puedo buscar la posición. Entonces yo quiero la posición, como yo dije, que va a ser 10 posiciones contando desde el 0 al número 9. Eso significa que si yo pongo 0, me va a buscar la posición, el primer país que ingresé. Si yo pongo 2, me va a buscar si yo pongo 1, va a buscar el segundo país. Si yo pongo 2, va a buscar el tercer país, así sucesivamente. Entonces, si pongo 0, le doy buscar, me va a tirar el primer país que ingresé. Si yo pongo 9, me va a tirar el último país que ingresé, que fue Italia. Si yo pongo 6, me va a tirar el siguiente país. Si yo pongo 4 y así, me va a tirar los países. Entonces, eso sería la serie 2. Ahora vamos por la serie 3, que la serie 3 dice realice las siguientes operaciones con matrices. La multiplicación, que hay que usar el método del método de fila por columna. Es un método algo complejo de entender, pero se puede realizar con medio donde yo voy a multiplicar la primera casilla de la primera fila con la columna, de la segunda matriz, o sea, la fila de la A con la columna de la B, y así sucesivamente me voy a ir. Para esto pues nos vamos a ir al proyecto. En el diseño vamos a utilizar un numeric up down, 4 botones, el botón que dice llenar con números random o al azar, el botón de suma, el botón de resta y la multiplicación que aquí. Entonces va a ser la suma de A y B y lo vamos a mostrar en resultados, la resta de A y B y lo vamos a mostrar en resultados, y la multiplicación de A y B y lo vamos a mostrar en resultados. Bueno, entonces nos vamos al código, y en el código pues vamos a iniciar declarando las variables como generales que vamos a utilizar, que va a ser W y O. Esto es opcional, pueden ser cualquier variable. Entonces vamos a irnos al botón 1. El botón 1 sería el de llenar con número random. Entonces ahí pues vamos a colocar random, que aquí vamos a crear el objeto random. El objeto random se llama R, new random, entonces aquí ya está creado. Vamos a poner que for es int y es igual a 0, y va a ser menor a W, y entonces y se va a ir acumulando. Eso es para poder hacer el random. Lo mismo con el J, eso significa que esto es para la matriz A y esto es para la matriz B. El data grid view 1, que es el A, va a tener IJ y se irá acumulando, y data grid view va a tener IJ, que también se irá acumulando 10 más, o sea, va a tener 10 y se va a ir sumando de 1 más 1 más 1. Bueno. En el numeric up down, que es este de aquí, es para darle funcionalidad y que nos pueda agregar el número de columnas y filas que queremos. Entonces, para eso vamos a decir que W va a ser igual a un int numeric up down, donde .value, donde data grid view 1 va a tener columnas, data grid view 2 va a tener columnas, y data grid view 3 va a tener las mismas columnas. O sea, si yo pongo 3 en el data grid, en el numeric up down, 3 se me van a agregar a cada matriz. Entonces vamos a poner que for es igual a int i, que es igual a 0, for es int i igual a 0, y va a ser menor a W, entonces i se va a ir acumulando. Y vamos a agregar el data grid view, o sea, para agregar cada columna. Entonces vamos a decir que la columna 1 va a ser un nuevo data grid view column. Eso significa que se va a crear una columna en el data grid view 1, o sea, la matriz A. Entonces va a decir que la columna 1.name va a ser i más 1. Columna i va a ser width 24. Esto sirve para agregar las columnas, ¿verdad? Para agregar las columnas a cada matriz. El mismo procedimiento va a ser para la columna, va a ser la columna 2 y la columna 3. O sea que este código sirve para agregarle las columnas
a nuestras matrices por medio del numeric of down. Entonces es lo mismo. Este tiene un width de 40 porque como aquí van mis resultados, pues necesita que, como los resultados pueden ser hasta de 3 dígitos, por eso necesita espacio. Bueno, aquí se va este código, o sea, esto de aquí va a servir para que este código se incluya en las 3 matrices, en el matriz A, B y en el resultado, ¿verdad? Vamos al botón 2. El botón 2 es el de suma. El de suma, como bien lo dice, va a sumar. Entonces decimos que for i va a ser igual a 0, for int i va a ser igual a 0, donde i va a ser menor a w y se irá acumulando. Entonces for int j va a ser igual a 0, j va a ser menor a w y j se irá acumulando. Eso significa que esto es para la A y esto es para la matriz B. Entonces data grid view 3 va a ser .value va a ser igual que int.parse data grid view 1. Significa que aquí va a jalar la cantidad o el número de la matriz A y lo va a sumar con la cantidad de la matriz B. Lo mismo va a hacer con la resta. Se declara el del A, el del B, y aquí dice que en el data grid view 3 va a mostrar la cantidad que se jale del data grid view 1 y la va a restar con la cantidad que se jale del data grid view 2 o la matriz A menos el B, y lo va a mostrar en el data grid view 3. Eso es lo que dice aquí. Ahora vamos a crear el botón 4. El botón 4 es el de multiplicar. Este es un poco más complejo, pero es lo mismo, básicamente, solo que aquí, si se dan cuenta, son solo 2 y aquí son 3, porque va a ir tomando la fila por la columna de cada número. Entonces por eso están los 3, la 1, la 2 y la 3. M es la nueva que se creó. Por ejemplo, aquí está el I, que el I es el de la J. Entonces esta se crea para la tercera columna. Sí, entonces el I y J son para las columnas que se van a ir sumando. Bueno, entonces se crea la tercera. Esta es la diferencia de esta con esta, la tercera. Entonces se dice que O va a ser igual, o sea, O va a ser igual a O más, o sea, que va a ser igual a O, o sea, estos dos, más el número que se jale de la matriz A, que es MJ, porque J se recuerdan que ya está aquí, MJ, solo que aquí en vez de I es M. .value to string, y lo va a multiplicar por la cantidad de la matriz 2, que va a ser I, que es el I que está aquí, por M. O sea, esta es la diferencia. Aquí va I y aquí va J, pero se agregó el M para que se mire más sencillo. Y lo va a mostrar en el data grid view 3, I y J lo va a mostrar. Básicamente eso es. Entonces le vamos a dar iniciar para mostrarlo. Y vamos a esperar a que cargue. Y para demostrar que la matriz está haciendo bien la suma, aquí tengo yo una calculadora de matrices que nos va a servir para verificar que la suma de las matrices esté correctamente. Entonces vamos a añadir las 3 que queremos, 1, 2 y 3, ahí está. Entonces la vamos a dar en llenar con números random, y como miran, pues aquí se llenó los números random, ¿verdad? Entonces si yo le doy suma, va a aparecer la suma. Si yo le doy resta, va a aparecer la resta. Y si le doy multiplicación, me lo va a multiplicar, perdón. Entonces para corroborar, vamos a meternos a la calculadora de matrices y vamos a colocar las cantidades de aquí y de aquí. Entonces en la matriz A va a ser 5, 9 y 1. En la otra columna sería 1, 4 y 7. En la tercera sería 10, 10 y 5. Esta sería 9, 8, 1, 8 más 6 más 5, perdón, 4, 7 y 3. Ahí está. Entonces, como yo lo sumé, le vamos a dar A más B. Y aquí está el resultado: 14, 17, 2, 14, 17, 2,
9, 10, 12, 9, 10, 12, 14, 17, 8. Vamos a hacer la resta, menos 4, 1, 0, vamos a restar. Entonces la resta cabal, ahí está. Menos 4, 1, 0, menos 7, menos 2, 2, 6, 3 y 2. Ahora la vamos a multiplicar. 121, ahora vamos a multiplicar aquí también. Ahí está, 121, 101, 53, 69, 81, 42, 190, 175 y 75. Entonces lo que está haciendo es que va a multiplicar la fila por la columna. Y así se va a ir por cada uno en el de la multiplicación. Entonces básicamente sería, vamos a llenar otra vez con un número random. Entonces aquí cambiaríamos las cantidades. Aquí pondríamos 2. Aquí vamos a poner el 6. Aquí el 9. Aquí el 10. El 2. El 7. 2. 4. Y el 6, 9, 8, aquí iría el 10, aquí iría el 3, aquí iría el 2, aquí iría el 2 otra vez, aquí iría el 6. Y aquí iría el 2 otra vez. Entonces vamos a darle lo mismo, vamos a sumar. Sumamos 8, 15, 17, ahí está. Vamos a restar, la resta, si se dan cuenta es lo mismo. Y la multiplicación. Ahí está. La multiplicación, sí es lo mismo. Entonces eso sería todas las tres series del laboratorio. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Eric Estuardo Coronado Paredes, de quinto bachillerato, sección D, clave 2. Lo voy a anotar aquí. Quinto D, clave 2. Muchas gracias por su atención. Gracias.